La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de poder crear progenitores, seres similares a ellos, ¿vale? A partir de su material genético. En el caso de la reproducción sexual, esta se da con dos individuos, un macho y una hembra, ¿vale? Que han de ser morfológicamente distintos. No solo ellos, sino también sus órganos sexuales y sus células sexuales. Vale. Estas células sexuales, que se llaman gametos, en el caso de los hombres son los espermatozoides y en el caso de las mujeres son los óvulos. Son distintos al resto de células que tenemos en el cuerpo, porque tienen la mitad de los cromosomas, ¿vale? Serían como la mitad del material genético, ¿sí? Los cromosomas que generalmente tiene un ser humano, serían 46, por lo tanto un óvulo como un espermatozoide tendrán 23. De esta manera, cuando estos gametos se unan, ¿vale? Cuando los pronúcleos, que se llaman, ¿vale? El núcleo de estas células se les llama pronúcleo, porque aún no es un núcleo, ¿vale? Cuando se junten los dos pronúcleos, el del óvulo y el del espermatozoide, se formará un núcleo de una célula humana normal de 46 cromosomas, de una dotación normal. Perfecto. Entonces, ¿por qué son distintas estas células? Pues para evitar la autofecundación, para que dos espermatozoides no puedan unir sus pronúcleos entre ellos, ni dos óvulos puedan unir sus pronúcleos entre ellos, para que sea necesario un hombre y una mujer para la reproducción, ¿vale? Es el motivo. Entonces, estas células, estos gametos, se encuentran en órganos sexuales en distintos sitios, dependiendo de si son hombres o mujeres. Ahora lo iremos viendo. ¿Cuál es la ventaja de la reproducción sexual? ¿Vale? Porque no es la única forma que hay. Existe la asexual, por ejemplo, yo que sé, una estrella de mar puede dividirse, una bacteria, esto lo habéis visto, las bacterias pueden dividirse de manera sexual, de una bacteria salen varias. Pero esto genera lo que se llama variabilidad genética. ¿Eso qué quiere decir? Que poder tener propiedades combinadas de tu padre y de tu madre, porque tienes propiedades combinadas de los dos, hace que puedas tener propiedades mucho mejores, también mucho peores, pero la selección natural se suele encargar que generalmente, aquellos que tienen propiedades peores sean eliminados, no se puedan reproducir bien. En cambio, aquellos que tienen propiedades mejores consiguen, digamos, que éstas puedan aportar a la población a la cual forman parte. O sea, realmente es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Pero tiene una gran desventaja, que es que tiene un elevadísimo coste biológico, sobre todo energético. O sea, ya no solo porque hay que formar un individuo a partir de dos y demás, sino que además gran parte de la vida de los organismos con reproducción sexual la dedican a intentar conseguir esa reproducción sexual. O sea, a nivel de neurotransmisores está muy orientado. O sea, de hecho, muy probablemente, cualquiera de vosotros, si os ponéis a pensar en qué pensáis gran parte del tiempo, probablemente esté relacionado con la reproducción o con encontrar pareja, que viene a ser lo mismo, ¿no? O si ya la tenéis, pues en hacer cosas con esta pareja, ¿vale? Que todos estos mecanismos, ¿vale? Son los que formarían parte de esta programación que tenemos para poder llevar a cabo de manera adecuada la reproducción de nuestra especie, la reproducción sexual, la reproducción en pareja. ¿Qué es lo que diferencia a un hombre de una mujer? O más bien dicho, a un niño o una niña, ¿vale? Para que esa diferenciación se daría ya en las primeras etapas de la vida. Pues, de hecho, cuando aún ni tan siquiera somos ni niños ni niñas. Estamos hablando de un nivel embriológico. Y se da concretamente por la formación de un conducto o de otro conducto. Me refiero al conducto de Wolff, ¿vale? La formación del conducto de Wolff hará que esa persona sea un niño, o el conducto de Müller. La formación del conducto de Müller hará que ese individuo sea una niña. Los dos conductos nunca, bajo ninguna circunstancia, se pueden formar a la vez. Son totalmente incompatibles, entre otras cosas, porque para su formación requieren de las mismas estructuras. Hay estructuras que comparten, por lo tanto no podrían formarse simultáneamente. ¿Vale? De ahí que un hermafroditismo real entre seres humanos no existe, ¿vale? Existen algunas malformaciones o enfermedades que pueden hacer que haya algo semejante a genitales masculinos y femeninos
no funcionales, ¿vale? No funcionales. En ningún caso hay ningún ser humano que pueda, por ejemplo, dejarse embarazado a sí mismo, ¿vale? Eso no existe en la especie humana. Vale, si tenemos eso claro, os comento un poquito cómo se forma esto, por qué Wolf o Müller. Mirad, si no sucede nada, en un principio podríamos decir que el conducto que se formaría de forma por defecto sería el de Müller. Por lo tanto, de entrada, si no pasa nada, todos somos niñas, todos somos mujeres. Pero ¿qué sucede? Que en algunas ocasiones no, esto no es así. Y eso sucede por el cromosoma SRI. Ya he hablado alguna vez de él, ¿sí? Ese cromosoma SRI, ese gen, el gen SRI, gen SRI. Ese gen SRI se encuentra en el cromosoma Y, generalmente. Existen a veces que no, pero el gen SRI se encuentra en el cromosoma Y. Y sintetiza HI, que es una proteína que permite, que induce a la formación de los testículos, ¿vale? Por lo tanto, básicamente el gen SRI permitiría formar los testículos. Y es en los testículos donde se sintetizan distintas hormonas. La testosterona, que la destacamos, ¿vale? Hay otras como la dihidroxitestosterona o la HIM, ¿vale? Que sería la hormona inhibidora de Müller. ¿Recordáis? El conducto de Müller, el que sería el que si se forma serías una niña. Por lo tanto, se inhibe la formación de ese conducto. Al inhibirse la formación de ese conducto, el conducto que se formará será el conducto de Wolf, ¿sí? Este conducto de Wolf permitirá que se desarrollen los genitales internos masculinos, ¿vale? El epidimo, las glándulas vesiculares, el conducto deferente y demás. Si se hubiera formado el conducto de Müller, lo que tendríamos sería genitales internos femeninos. El oviducto, el útero o la vagina superior, que sean aquí como ejemplos. ¿Sí? Perfecto. Hemos de tener en cuenta que, a diferencia de otros aparatos de seres humanos, el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, es afuncional en los niños. Está ahí, pero no... una niña no puede quedarse embarazada y un niño no puede embarazar. ¿Sí? La funcionalidad del aparato reproductor se alcanzaría durante la pubertad, lo que conocemos la pubertad, donde a partir de mecanismos a nivel hipotalámico, ¿vale? ¿Recordáis el hipotálamo que gestiona todo el endocrino y demás? Se generaría toda una avalancha de hormonas con cambios fisiológicos, con cambios, bueno, que afectan a nivel psicológico, a nivel físico. Todos ya creo que tampoco, todos hemos pasado por esa etapa, así que entendemos qué es lo que es el concepto de pubertad. Y el objetivo de esta pubertad es básicamente conseguir llegar a la actividad sexual adulta, o sea que realmente nuestro aparato reproductor sea funcional, o sea que las mujeres puedan quedarse embarazadas y los hombres tengan la capacidad de poder dejar embarazadas a las mujeres. ¿Sí? Todo esto se hará gracias a hormonas sexuales como la progesterona, prostágenos, andrógenos y estrógenos, ¿vale? Y ahora iremos viendo un poquito todo esto en general. En esta diapositiva podemos comentar distintas cosas. La primera es que cuando hablamos de sexo, podemos hacerlo a distintos niveles. Por un lado está el sexo genético. El sexo genético siempre son los mismos, hombre o mujer, macho o hembra, ¿vale? Lo que queráis. Pero serían, si tenemos dos cromosomas X, en el caso de los humanos hablaríamos de hembras, hablaríamos de mujeres. Si tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, el sexo genético sería varón, ¿vale? Sería macho, ¿vale? Cuando hablamos de sexo gonodal, ¿vale? De las gónadas, de los órganos sexuales, diríamos que nos estaríamos refiriendo a los testículos, en el caso de los hombres, y a los ovarios, en caso de las mujeres. Finalmente, también podemos hablar de sexo fenotípico, que quiere decir que serían los caracteres sexuales, lo que nosotros observamos, el fenotipo que observamos, el aspecto que observamos, que hay, pues, los genitales externos diferenciados, ¿vale? Como decía, que los caracteres sexuales secundarios, pues la barba en los hombres, pechos más grandes en las mujeres, la voz, ¿no? El tono más agudo en las mujeres, más grave en los hombres, pues toda una serie de rasgos que determinarían el sexo fenotípico, ¿vale? Generalmente, por regla general, los tres van en la misma línea, pero en ocasiones se puede dar, una persona puede tener un sexo genético XX y tener
un gen SRY en un cromosoma que no corresponde y por lo tanto tener testículos y tener un sexo gonadal masculino, y depende de los caracteres sexuales que tenga, pues tendrá un sexo otro. No hay que confundirlo tampoco con género. Aquí no vamos a hablar de géneros, ¿vale? Género viene de sentimiento personal de cada uno y no tiene absolutamente nada que ver con la fisiología, que es lo que nosotros tratamos aquí, ¿vale? Que hablamos de sexos. Y sexos, pues esos son estos, los que estoy diciendo. Los otros serían géneros. Una persona puede tener un sexo genético, un sexo gonadal, un sexo fenotípico y después, pues, tener el género que sea, ¿vale? Pero esto sería una cosa más de sociología, psicología o cualquier otra variante. ¿Sí? Aquí, como veis, lo que determina pues es totalmente fisiológico y se puede determinar sin ningún tipo de equivocación, ¿vale? Cuál es el sexo genético, gonadal o fenotípico al cual corresponde cada persona. Aquí entramos un poquito en anatomía, ¿vale? Esto lo podéis leer vosotros, que está muy claro, y básicamente hablamos en concreto del aparato reproductor femenino. Destacamos algunos órganos, por ejemplo los ovarios, ¿vale? Que son las gónadas, ya lo hemos comentado. Ahí es donde encontraremos los gametos femeninos, que son los óvulos, y desde ahí se regularán pues todas las hormonas que controlan las funciones sexuales. O sea, pues todos estos caracteres secundarios de los que hemos hablado, ¿no? El desarrollo del pecho, bueno, de hecho variaciones en todos los órganos, ¿vale? Porque incluso hay variaciones en el cerebro, hay variaciones en el pelo, hay variaciones en el crecimiento de las caderas, de los huesos, ¿vale? Pues todo esto se regulará desde aquí. También hay otros órganos como las trompas uterinas, que son las trompas de Falopio, ¿sí? Que desde ahí es donde se expulsará el ovario cuando toque, ¿vale? Tenemos distintas partes. Os lo miráis un poco: vagina, glándulas mamarias y demás. Uno de los caracteres secundarios que se destaca en las mujeres es el crecimiento de las glándulas mamarias. Su función principal es la de producir la leche durante la lactancia para poder alimentar a los bebés. Este tejido es especialmente delicado, como ya sabréis, y ahora hablaremos un poco más. Uno de los cánceres, o el cáncer más propio de las mujeres, es el cáncer de mama. Es un cáncer que se puede dar a edades relativamente jóvenes. O sea, un órgano con bastante riesgo de causar patologías. Sí. Pero bueno, esto ya entraremos un poquito más adelante. Ahora por ahora hablamos un poquito, que tenéis un poco cómo es su estructura, ¿vale? Y su función. En la diapositiva anterior veíamos que las glándulas mamarias estaban formadas por tejido glandular y tejido conectivo. Esta diapositiva es un poquito para repasar histología y recordar qué es el tejido conectivo. Hay muchísimos tipos de tejido conectivo. Son tejidos, ¿vale? Que, como dice su nombre, conectan otros tejidos, pero son tan variados, bueno, de hecho es que probablemente de entrada no determinarías que son el mismo tipo de tejido, porque tanto el tejido óseo como el tejido sanguíneo, recordad que es un tejido, como el tejido adiposo, ¿vale? Pueden considerarse tejido conectivo, ¿vale? Y como veis son tejidos que no tienen absolutamente nada que ver, por lo tanto sus funciones serán muy variadas, desde dar volumen a permitir el intercambio de nutrientes, a dar protección física, a reparación, a almacenar elementos como grasa, agua, sodio, electrolitos en general, ¿vale? Pero más que nada que recordemos de otros tipos de tejido, ¿vale? ¿Qué es el conectivo? Como comentábamos, los pechos, sobre todo para las mujeres, son un factor de riesgo para el cáncer. De hecho, es la segunda causa de muerte por cáncer en los países occidentales, ¿vale? Justo después del cáncer de pulmón. Por lo tanto, le hemos de prestar especial interés y ir con especial cuidado. En alguna ocasión habréis oído que este cáncer es hereditario. Bueno, puede ser hereditario, sería más, de hecho raramente es hereditario, me explico. En la mayoría de casos, ¿vale? En el 90% de los casos, incluso más, este cáncer es espontáneo, quiere decir, sin que haya antecedentes en la familia de cáncer. O sea, se ha dado pues porque se han dado las mutaciones adecuadas, ¿vale? O inadecuadas en este caso, como para que esas células lleguen a ser cancerígenas, como ya explicamos en el tema anterior, ¿vale? Han acumulado células. ¿Por qué en el pecho más que en otros lugares? ¿Vale? Porque hay mucha más división celular, ¿sí? Se trata de estructuras que se dividen mucho y por lo tanto acumulan mutaciones con más facilidad
que otros órganos, ¿vale? Ese es el problema. Precisamente por eso son los pechos de las mujeres los que tienen más problemas, porque los hombres pues no crecen ni tienen tanto desarrollo ni nada. No es que no haya cáncer de pecho en los hombres, que lo hay, cuidado. De hecho, incluso está creciendo un poco, no se sabe exactamente por qué, pero está creciendo un poco el índice de cáncer de mama en los hombres, pero es muy bajo comparado con las mujeres. Vale. El cáncer hereditario, claro que existe. Y de hecho existen genes muy concretos, como el BRCA1 o BRCA2, que si se tienen las mutaciones en esos genes, es muy probable que esa chica desarrolle cáncer, o esa mujer desarrolle cáncer de mama. Pero solo es entre el 5 o el 10% de los casos el hereditario. O sea que realmente... Eso sí, cuidado. Estamos hablando de los casos totales. Pero si una mujer tiene esta mutación de BRCA1 o BRCA2, la probabilidad de que sus hijas tengan cáncer de mama es altísima, ¿vale? Porque si tienes el gen, es muy probable que tengas cáncer de mama. Ahora bien, la mayoría de mujeres que tienen cáncer de mama no tienen el gen. ¿Me explico? ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque hay poca gente que tenga ese gen mutado, ¿vale? Y la mayoría de cáncer de mama es de gente que no lo tiene mutado. Pero si lo tienes, pues muy probablemente tendrás cáncer de mama. Una mujer que lo tenga y que tenga hijas, pues sus hijas muy probablemente tengan cáncer de mama. Bueno, aquí tenéis algunos datos, ¿vale? Que en España se diagnostican muchos casos, 16.000 al año, son muchísimos, ¿vale? Unas 6.000 muertes anuales, son bastantes, y por eso cada vez se está invirtiendo mucho dinero en investigación, en tratamientos, pero el mejor tratamiento en este caso, como la mayoría de cánceres, es la prevención, es el impedir llegar, ¿vale? Impedir llegar a desarrollar el cáncer de mama. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues bueno, miremos un poquito cuáles son los causantes de cáncer de mama o de cáncer en general. Lo vemos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenéis una lista de algunas de las causas que para poder desarrollar un cáncer de mama o la mayoría de cánceres. Por un lado tenemos la contaminación ambiental, ¿vale? Muchas sustancias que pueden llegar a través de la respiración, a través de cosméticos, de factores que tenemos a nuestro alrededor que puedan llegar a provocar un cáncer o que puedan actuar acelerando o aumentando el riesgo de tener un cáncer, ¿vale? Evidentemente la edad es un factor de riesgo muy importante, sobre todo para mayores de 65 años. Cuantos más años tenemos, ya sabemos, el cáncer se trata de acumular mutaciones, pues cuanto más años pasan, más riesgo tienes de acumular las mutaciones como para desarrollar un cáncer. Luego llegamos al principal enemigo de la salud, el tabaco. Entre el 25 y el 30% de la mortalidad total de cáncer en países desarrollados es por el tabaco. O sea, es un poquito absurdo que algo tan evitable esté matando a tanta gente, pero bueno, es así. La dieta es extremadamente importante para prevenir el cáncer, a veces también para provocarlo, ¿vale? Porque existen elementos que pueden ser mutagénicos y que pueden provocar cáncer, y otros, por ejemplo, los antioxidantes pueden ayudar a que no se provoquen las mutaciones. O sea, la dieta bien controlada puede actuar como un factor para prevenir el cáncer. La dieta, por el contra, una mala dieta, una dieta descontrolada, puede actuar como un carcinógeno. Por lo tanto, y aquí esto nos interesa bastante, controlar la dieta te permite en cierta medida poder impedir un cáncer. Tenemos en la lista también el alcohol. Yo os he hablado alguna vez del alcohol. El alcohol más bien potencia a los otros carcinógenos, ¿vale? Es más bien un factor que hace que los otros, ¿no? Como una lupa que aumenta, ¿no? Aumenta la potencia, un intensificador. Por sí mismo no se considera que sea carcinógeno, pero potencia muchísimo. Hablamos de aumentar en 20 veces el riesgo de cáncer del tabaco, por ejemplo. Pues claro, si bebes y fumas, bueno, si solo bebes, pero bueno. Los riesgos laborales en muchas ocasiones también están en la lista de cosas a tener en cuenta. Muchas veces, ¿vale? Sobre todo la gente que trabaja pues en sanidad, en laboratorios, en lugares pues expuestos al sol demasiadas horas, ¿vale? Existen muchos riesgos laborales que pues serían evitables y que también son causas de cáncer. La obesidad y el sedentarismo, ¿vale? Así que creo que a muchos de vosotros esto le gustará, el hecho de que
el sedentarismo provoque cáncer, porque quiere decir que hacer ejercicio por contra reduce el riesgo de cáncer, o sea que eso está muy bien, ¿vale? Bueno, existen muchos otros factores, pero bueno, esta es una lista y hemos ido viendo los factores de cáncer, vamos recordándolos, ¿vale? Vamos recordándolos y vuelvo a decir, destaco sobre todo el hecho de el tabaco, que se podría eliminar, y la dieta, que se puede controlar, ¿vale? El alcohol también se puede eliminar, por supuesto, ¿vale? La obesidad, el sedentarismo, la obesidad está muy relacionada con la dieta también, o sea, los podríamos empaquetar. La contaminación ambiental quizás no es tan fácil de eliminar esta, y la edad desde luego que es la más difícil, esta nos la comemos. Por lo tanto, al menos las que podemos controlar, pues deberíamos intentarlo, más teniendo en cuenta que es una de las principales causas de mortalidad de, de un país como el nuestro. Evidentemente, para poder detectar un tumor en los pechos, lo ideal es que un especialista haga un examen de manera adecuada, pero en muchas ocasiones vosotras mismas o con la ayuda de alguien podéis intentar detectar si hay algún síntoma que os pueda hacer pensar que podríais estar desarrollando un tumor. Aquí os he puesto aquí, pues en esta diapositiva, un poco con estos limones, ¿no? Pues algunas evidencias, ¿vale? Algunos signos, ¿vale? No serían síntomas, aunque ponga síntomas. Recuerda que los síntomas solo los puede eh, ver uno mismo o notar uno mismo. Estos serían signos porque pueden ser apreciados por los demás, pero bueno, síntomas no es una diapo que he escrito yo, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que dicen sí, pues sí que es correcto, ¿no? Por ejemplo, el tema de un endurecimiento, ¿vale? Ver que alguna región está más dura, hendiduras, la piel, ¿no? Que aparecen como rozaduras, bueno, enrojecimiento, todo, que aparece algún tipo de fluido, alguna supuración rara, como huecos, alguna protuberancia que pueda aparecer en algún punto, una vena que está como creciendo, que tiene un aspecto extraño, que se hunde el pezón, asimetría en los pechos también, muchas veces una asimetría, no que hayas nacido con asimetría, esto de nacimiento no hay ningún problema, el problema es que de repente se ve un pecho más grande que el otro, esto también podría, ¿vale? La piel de naranja también, que pueda aparecer, ¿sí? Bultos internos que podéis notar, ¿vale? Todo esto, si notarais alguno de estos síntomas de repente, y ante la duda, siempre acudid a un especialista para salir de dudas. Sobre todo porque en muchas ocasiones, pero en la mayoría, en la mayoría de ocasiones, si detectáis un, la formación de un tumor antes de que este realmente se pueda considerar maligno, antes de que sea cancerígeno, y eso se puede llegar a intervenir, os vais a ahorrar muchísimos problemas. Ya no hablamos solo de la posibilidad de muerte, que desde luego que está ahí, sino que muchas veces pues la pérdida de un pecho puede llegar a ser traumático, o incluso aunque no lleguemos a ese punto, los tratamientos para el cáncer no son nada agradables, ¿vale? Sea como sea, la prevención es importante, y que uno mismo tenga un cierto control, pues también. Vamos a hablar ahora del ciclo ovárico, ¿vale? El ciclo ovárico, o sea, la menstruación, lo que comúnmente se conoce como la regla, ¿vale? Y que empieza cuando, bueno, durante la pubertad, donde se da la menarquía, que sería la primera menstruación, ¿vale? Entre los 10 14 años suele aparecer, y terminaría con la menopausia, momento en el cual es el último ciclo ovárico, y que aparece más o menos entre los 40 y 50 años, ¿vale? Entre estos dos, entre la menarquía y la menopausia, ¿vale? Se van a ir dando cíclicamente este ciclo ovárico en periodos de entre 21 y 34 días, se suele decir 28, cada mujer es diferente, cada ciclo es ligeramente distinto, y no siempre tiene que ser matemático, ¿vale? Esto es una cosa que seguro que todas ya sabéis. Y está mediado por hormonas que van a provocar cambios fisiológicos y que van a regular, digamos, todo el proceso. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo ovárico, más allá de tocar un poco las narices a muchas de vosotras? Pues su finalidad es poder llevar a cabo un embarazo de manera adecuada, ¿vale? En un momento dado, poder tener toda la maquinaria dispuesta para poderse reproducir, ¿vale? En un momento concreto y con las condiciones óptimas. ¿Sí? Vale. Vale. Esto sería un poquito en general, ¿eh? Todo mediado por el endocrino, evidentemente.
Pero ahora en la siguiente diapositiva voy a intentar explicarlo con un poquito más de detalle. Y veremos todo esto de las hormonas, FH, LH, el óvulo y demás. Para poder explicar la regulación hormonal de la menstruación, tenemos que irnos a antes de que la niña haya nacido. En ese momento ya se han formado todos los folículos primordiales, de los cuales podrán salir los óvulos. Pero se habrán formado muchísimos más, miles y miles de folículos primordiales que están allí, y que de cada uno de ellos podría salir un óvulo, y de la mayoría no saldrá ningún óvulo, ¿vale? De la mayoría no saldrá. Pero están ahí, y serán exactamente los mismos. No habrá más, no se fabricarán más, el cuerpo femenino no fabricará más folículos, por lo tanto la reserva de óvulos es con la que nace, hasta el día de su muerte, ¿vale? Diferencia, por ejemplo, de los espermatozoides, que los hombres fabrican constantemente espermatozoides, pero las mujeres tienen siempre, digamos, los óvulos allí preparados desde que nacen hasta que mueren, ¿vale? O hasta la menopausia, ¿vale? Que ya no habrá más posibles óvulos. Perfecto. Tenemos eso claro, tenemos esos folículos ahí esperando. Entonces, el hipotálamo va a segregar GnRH, ¿vale? Es una hormona. Esta hormona estimulará a la hipófisis para secretar LH y FSH. ¿Sí? Vale. La LH y la FSH permitirán el crecimiento y la maduración de uno de estos folículos primordiales, ¿sí? Que empezará a madurar. Uno de ellos empezará, de estos miles que hay ahí, uno empezará a madurar. Y empezará a producir hormonas que van a impedir al resto madurar. Por lo tanto, solo maduraría uno de ellos, ¿sí? El primero que empiece a crecer va a hacer que los otros no puedan crecer. Vale, entonces empieza a madurar uno de estos folículos. Perfecto. Empieza a secretar estrógenos. Estos estrógenos van a causar distintos cambios y uno de ellos, ¿vale? Va a ser, el más importante, va a inhibir la secreción de la hipófisis de LH, ¿sí? Va a promover la formación del endometrio en el útero. Esto, digamos, esa capa esponjosa que se necesita para que el embrión pueda implantarse, ¿vale? Para que pueda, digamos, engancharse en el cuerpo de la mano durante su desarrollo. Así que se empezará a formar. Vale, perfecto. En un momento dado, el nivel de estrógenos será muy elevado. Tendremos mucho estrógeno. En ese punto, fijaos lo que pasa. Recordemos, los estrógenos lo que hacían era inhibir la LH. Pues cuando llegamos a este punto, que los niveles de estrógenos son muy altos, hacen todo lo contrario. De repente hacen que la hipófisis secrete muchísima LH. Se da un pico, se da una subida brutal de LH. También hay un pequeño pico de LH, no tan bestia, pero también un pequeño pico de FSH. ¿Vale? Y es justo esto, es este pico de LH el que va a permitir la maduración del óvulo, va a permitir que el folículo se separe del óvulo. El óvulo que estaba dentro del folículo, de este folículo que ya ha madurado, se va a separar, va a quedar el folículo por un lado, ¿vale? Que sería la carcasa del óvulo, y el óvulo va a salir por la otra. Esta carcasa ahora cambiará de nombre. Esta carcasa, que ya no tiene un óvulo dentro, le llamaremos cuerpo lúteo. Será el cuerpo lúteo y tendrá su función. Y por otro lado tendrá el óvulo. ¿Sí? Vale, ¿cuál es la función de este cuerpo lúteo que había sido, ¿no?, el folículo que envolvía el óvulo? Pues este cuerpo lúteo va a producir progesterona. Y esta progesterona lo que hará es mantener este endometrio que se ha formado, ¿vale? Mantenerlo en perfectas condiciones. Pero también esta progesterona lo que hace es inhibir la producción de LH y FSH por parte de la hipófisis. Y aquí viene el problema. Resulta que el cuerpo lúteo, para poderse mantener, para que el cuerpo lúteo pueda mantenerse, necesita LH y FSH. Y él produce progesterona, que hace que la hipófisis deje de producir LH y FSH. Por lo tanto, el cuerpo lúteo se va a degradar, va a dejar de poder mantener el endometrio. Recordemos, el cuerpo lúteo mantenía el endometrio, deja de poder mantener el endometrio, deja de producir progesterona, se degrada, y por lo tanto este endometrio que se había formado se despega y se tiene que expulsar del cuerpo. Ahí el problema, ¿vale? Esta expulsión del endometrio pues va a producir hemorragia, ¿vale? Dolor, malestar y demás, que seguro que cualquiera de vosotras lo explicará mucho mejor que yo. Vale.
Esto sucederá en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos porque no se habrá producido un embarazo. ¿Vale? Pero el objetivo de este sistema no es molestar a las mujeres con la menstruación, sino que era preparar al cuerpo para un posible embarazo. Así que existe otra opción. Existe la opción de que el óvulo que se ha liberado pueda ser fecundado por un espermatozoide, ¿sí? Recordemos, ¿no? Y que se unan los dos pronúcleos y ahí se forma una mórula, se empieza a formar vida. Ya veremos un poquito más cómo va esto del tema de embarazo. Pero lo que nos importa es que si se da fecundación, el propio embrión que se empieza a formar va a producir una hormona, la HCG, que hará una función muy similar a la que hacía la LH. Por lo tanto, va a mantener al cuerpo lúteo, va a hacer que el cuerpo lúteo no se degrade. Al no degradarse el cuerpo lúteo, seguirá produciendo progesterona y seguirá manteniendo el endometrio, o sea, se retroalimentan, ¿vale? Sí, el cuerpo lúteo está manteniendo el endometrio mantiene el óvulo fecundado es el que mantiene el cuerpo lúteo en un círculo, ¿vale? Por lo tanto, el sistema está cerrado y el embarazo tira adelante, ¿sí? Y estas serían básicamente las dos opciones que nos podemos encontrar. En esta diapositiva básicamente es lo que he explicado en la anterior, pero por escrito para que lo podáis leer, mirar las imágenes y entenderlo más o menos bien o preguntarme si hay alguna duda. ¿Vale? Aprovecho la diapositiva para explicaros algunas curiosidades, como por ejemplo, ¿cuándo una mujer se puede quedar embarazada teniendo en cuenta su menstruación? Pues si se tiene en cuenta el día en que se tiene el primer sangrado, el embarazo se podría dar en el entre el 12º y 16º día, más o menos. Ese sería el momento fértil. Esto puede ser una información que os puede servir para bien o sea, para poderse quedar embarazada o para no quedarse embarazada, ¿vale? Que son dos objetivos, los dos muy nobles que puede tener una persona. También deciros, por ejemplo, que la temperatura en ese momento aumenta entre 0,2 y 0,5 grados centígrados. Ese método es muy poco fiable, ¿eh? Pero bueno, hay gente que se mide su temperatura y dice, oye, ahora estoy en un momento fértil o no, teniendo en cuenta en qué momento, pero hay tantos factores que pueden aumentar la temperatura que tampoco yo me fiaría demasiado, ¿vale? Aunque sea fisiológico, ¿vale? También os puedo comentar un poquito cómo funcionan algunos anticonceptivos hormonales, ¿no? Muchas veces están compuestos por estrógeno, que lo que hacen es impedir la ovulación, ¿no? Progesterona, que lo que evita es la preparación del endometrio, ¿vale? Alteran el moco cervical en muchas ocasiones. Veamos ahora un poco el aparato reproductor masculino. Bueno, su función es bastante sencilla: producir espermatozoides y conseguir introducirlos en el aparato reproductor femenino, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues fecundar un óvulo y que la reproducción tire adelante. Por lo tanto, fisiológica y anatómicamente está diseñado con ese fin: tener espermatozoides siempre disponibles y poderlos introducir en la mayoría de aparatos reproductores femeninos, que haya el máximo de compatibilidad con el máximo de aparatos. Vale. ¿Y de qué consta? Pues tenemos los testículos, ¿no? Que los testículos serían las glándulas donde se producirían los espermatozoides. ¿Sí? Se estarían fabricando constantemente. Esto igual que en el aparato de reproducción femenino, ¿eh? Lo miráis, lo tenéis todo explicado en las diapos. Ahora os cuento alguna cosa por encima, ¿vale? Es interesante, como ya hemos comentado, el hecho de saber que los espermatozoides se están fabricando constantemente, a diferencia de los óvulos femeninos, ¿vale? Allí hay dos tipos de células que es que sería interesante que tengáis en cuenta, que son las células de Leydig y las células de Sartoli. Luego hablaré un poquito más de ellas, ¿vale? La hormona más importante que tendríamos que tener en cuenta probablemente sea la testosterona, ¿vale? Que es la que va a producir los propios testículos y la que va a regir muchos cambios fisiológicos en los hombres. También va a tener en cuenta aspectos de su conducta, de su comportamiento. Es una hormona que va a regularnos en cierta medida, ¿vale? Y obviamente también habrá las hormonas, las mismas hormonas que había que regulaban el ciclo ovárico, FSH, LH, también las tendremos aquí, haciendo algunas funciones iguales a otras funciones distintas, ¿vale? Lo veremos un poco más. Cosas interesantes, pues de anatomía, pues están los conductos deferentes, ¿vale? Que es por donde saldrían los espermatozoides
espermatozoides de los testículos. La próstata, interesante, igual que hablábamos de los pechos en las mujeres, pues la próstata es el punto débil de los hombres. Es probablemente una de las causas de mortalidad en la edad avanzada más elevada en los hombres. ¿Por qué? De hecho, probablemente, si un hombre vive lo suficiente, si vive lo suficiente, pues vamos, vive 99, 100, 100 y algo años, acabará desarrollando un cáncer de próstata. Es un punto débil impresionante para los hombres, independientemente de que sea hereditario o no. Va a acabar probablemente acumulando mutaciones y acumulando, ¿no?, las suficientes como para desarrollar ese tipo de cáncer. Por lo tanto, igual que comentábamos con las mujeres que deberían hacer revisiones, los hombres también deberían hacer revisiones de su próstata, sobre todo a cierta edad, para asegurarse que todo está bien y poder de manera preventiva impedir el desarrollo de un tumor maligno, de un cáncer. Vale. Finalmente, el pene, que seguramente es un órgano que ya conocéis todos y tampoco hace falta explicar mucho de él, ¿vale? Que tenéis toda la información, ¿vale? Como os comentaba en la diapositiva anterior, destacamos dos tipos celulares en el aparato reproductor masculino, que son las células de Leydig, que destacaríamos su capacidad para producir testosterona, ¿vale? Sería la fuente principal de testosterona para los hombres, ¿vale? Las mujeres también tienen testosterona, cuidado, pero no tienen células de Leydig y por lo tanto tienen menos, ¿sí? Están localizadas en los testículos estas células de Leydig y, os digo, función principal, producir testosterona. Y luego tendríamos las células de Sertoli. Las células de Sertoli estarían en los túbulos seminíferos, ¿vale? De los testículos también. Y serían los que darían el soporte estructural y metabólico durante la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides, ¿sí? Son estimulados por la FSH, ¿recordáis? La misma hormona que producía el hipocampo y que estaba relacionada con el ciclo ovárico. Pues esa misma hormona, en este caso, lo que hace es estimular para producir espermatozoides, ¿sí? Para permitir que maduren los espermatozoides en un proceso de diferenciación celular, ¿vale? Que hay una meiosis y en un momento dado pasaríamos, igual que pasaba con los óvulos, pasarían de una dotación celular normal de 46 cromosomas a una de 23, esos pronúcleos, ¿vale? Que después se tienen que fusionar. Sí. Bien, también tienen la función de fagocitar, ¿vale?, restos celulares durante todo este proceso de formación de espermatozoides. Y llegando a este punto, seguramente hay una duda que no sé si podéis resolver, que dices, oye, pero si vale, las mujeres tienen un número limitado de óvulos, que está ahí y se van, cada ciclo ovárico, pues van soltando uno, pero los espermatozoides van produciéndose a lo largo de la vida y se van acumulando ahí. ¿Y qué pasa? ¿Hasta cuándo se acumulan? Bueno, pues evidentemente existe la opción de que se dé una eyaculación y salgan los espermatozoides. Esto sería una de las opciones, pero en caso de que no se produzca, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se va empujando, ¿vale? Se van empujando al conducto deferente y se eliminan por la orina. La mayoría se eliminan por la orina, sin que te des cuenta, salen. ¿Vale? Si hay demasiados, también puede haber una reabsorción por el epitelio del epidimio, o puede haber macrófagos. Recordad los macrófagos, ¿no? Pues los macrófagos pueden fagocitarlos y se los comen y fuera. Por lo tanto, no hay ningún problema para eliminar espermatozoides. No hace falta, digo, porque a veces hay una leyenda urbana de no, es que los hombres necesitan eyacular para eliminarlo. No, para nada. Los espermatozoides se eliminan de manera natural aunque no haya eyaculación, ¿vale? O sea, que esto son leyendas urbanas que no le hagáis mucho caso, ¿vale? Aquí ahí tenéis también un pequeño esquema, ¿vale? No voy a entrar en detalle, un poquito por si os interesa, de qué activa y qué inhibe, qué relación hay entre el hipocampo y las células de Leydig y de Sertoli, ¿vale? Recordad que las flechas es activación y los puntitos estos sería inhibición, ¿vale? ¿Sí? Pues nada, esto no entraré porque he preferido que nos centráramos en el ciclo ovárico, pero os lo dejo igualmente por si tenéis curiosidad o me queréis preguntar cualquier cosa. Aquí tenéis un esquema un poquito de cómo se da la espermatogénesis, ¿vale? Como os digo, no vamos a entrar mucho, pero podéis ver cómo se pasa de una dotación 2N, ¿vale?, de 46 cromosomas a una dotación N, hasta llegar
a la formación del espermatozoide, con su cola, que tiene ahí sus mitocondrias y todo, ¿vale? Bueno, básicamente lo que tienes que saber es que todo este proceso de cómo pasamos de una célula germinal a los espermatozoides está mediado gracias a las hormonas del eje hipotálamo pituitario testicular, ¿vale? Que son la LH, la FSH y la GnRH, sí que, si recordáis, son las mismas, que regulaban el ciclo menstrual y que están muy vinculados a dos tipos de células distintas, que son las de Leydig y de Sartori, ¿vale? Aquí miraoslo bien a ver si lo podéis entender, el esquema este y los anteriores. Yo creo que sí, pero de entrada esto ya estaríamos en un nivel un poquito incluso superior a lo que pide el curso.